decíamos anteriormente, ¿verdad? Este es un invento casero. Es un invento casero solamente para resaltar, ¿verdad? Algunas de las cositas, ponerlas cronológicamente en tiempo. Más que nada, esa es la idea detrás de esto, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos acerca de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, vimos las cosas que son. ¿Se recuerdan? Las cosas que son. Bueno, hasta aquí estamos hoy. Las cosas que son todavía son ahora mismo. ¿Ok? Comenzamos a partir del capítulo, creo que fue el capítulo 5, no lo he repasado, creo, o el capítulo 4 en adelante, cosas que serán, ¿cierto? Bueno, las cosas que serán comienzan a partir de el rapto de la iglesia, ¿cierto? A partir del rapto de la iglesia, y entonces entraríamos en este periodo que es el que estamos hablando ahora. No lo hemos hablado completo, pero esta es la semana 70 de Daniel. La he dejado bien amplia. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas ahí. De hecho, nosotros ya estuvimos hablando ahora acerca de los 6 sellos. Si Dios nos presta vida o no viene antes, vamos a hablar en el capítulo 8 del 7º sello que vendría aquí. ¿Ok? Y ese 7º sello va a dar como origen estas trompetas. ¿Ok? Pero antes de ese 7º sello llega el capítulo 7 y vamos a hablar de esto hoy, de los 144,000, para ponerlo en el contexto, ¿verdad? Porque los 144,000 van a encajar básicamente ahí donde comienza la abominación desoladora, donde comienza la persecución. Ahí en ese medio tiempo va a comenzar y se van a destapar entonces las 6 trompetas. Después hay una 7ª trompeta que va a abrir 7 copas, ¿verdad? Por eso he dejado espacio acá para las próximas semanas, cuando venga, ir poniendo más de estos detalles. Solamente me voy a quedar en la parte que hemos visto, y antes de llegar a esta última trompeta aquí, hoy vamos a hablar del capítulo 7, que es como una pausa entre la trompeta 6 y la trompeta 7, ¿cierto? Hay una pausa que es el capítulo 7, que nosotros vamos a hablar hoy acerca de estos 144,000. Entonces, más que nada, pues quise hacerle ahí como algo visual, más que nada esto. Algo visual para que veamos el tiempo, el frame time donde nosotros estamos. Bien, así que el capítulo 7 de Apocalipsis, habíamos terminado el capítulo 6 hace 15 días atrás con el versículo 17, que dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros volamos el capítulo 7 y comenzamos en el 8, cuando vayamos a comenzar, seguiría diciendo, cuando abrió el 7º sello, sería la continuidad de este 6. Pero primero tenemos que pasar por el 7, porque en el 7 sucede algo que Dios quiere que nosotros sepamos aquí. Así que, ¿quién podrá sostenerse? Dice el doctor Evis Carballosa que lo que esta pregunta realmente dice, ¿ok?, es: ¿podrá alguien ser salvo cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? O sea, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Dios venga en su ira? Y el doctor Carballosa dice que el enfoque de esta pregunta, por el contexto del capítulo 7, por lo que se aborda en este capítulo 7, es: ¿podrá alguien ser salvo durante la ira del Cordero, la ira de Dios sobre la tierra? A lo cual el comentarista bíblico John F. Woolworth dice lo siguiente, y voy a quote de él. Dice: las Escrituras dice claramente que una gran multitud, tanto de judíos como gentiles, confiará en el Señor después que la iglesia sea llevada a la gloria.
Puede que venga el arrebatamiento. O sea, que en otras palabras, la pregunta que está haciendo el versículo 17 del capítulo 6 se responde, Dios mismo se encarga de responderla en el capítulo 7, sí van a poder sostenerse en pie. ¿Quiénes? Quienes Dios ha llamado a salvación, quienes Dios le ha otorgado esto, quienes han creído, esos podrán. Y dice que son miles, multitud, de hecho, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Una multitud incontable, en este capítulo 7, perdón, una multitud incontable delante de Dios, que han salido ¿de dónde? No los que han creído en Cristo o los que han creído en Dios por la fe a través de la historia por los siglos de los siglos, no, que han salido de la tribulación, que es diferente. Y Juan lo ve. Por lo tanto, sí, son aquellos que han salido. Así que las dos visiones que vamos a ver en el capítulo 7 expresan que a pesar de la maldad de los hombres y de la ira de Dios sobre ellos, también la misericordia y la gracia de Dios va a estar presente. Cuando nosotros vemos que la ira del Cordero a través de estos 21 eventos que van a estar sucediendo en Apocalipsis, pero aún también la misericordia de Dios va a estar presente. La gracia de Dios va a estar presente. Dice el versículo número 1 allí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángeles. Juan vio 4 ángeles ubicados, si podemos nosotros decir, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Ubicados logísticamente de tal manera que tienen control absoluto porque se le dio autoridad de parte de Dios. Pero una autoridad limitada, no una autoridad total, una autoridad limitada, pero los pusieron en hall, y nosotros vamos a ver por qué los pusieron en hall, por qué los detuvieron a estos ángeles antes de ejecutar los juicios sobre la tierra. Los 4 ángulos de la tierra sugiere los 4 puntos cardinales de la tierra, dejando saber así que la ira de Dios será sobre toda la tierra, y no necesariamente sobre un continente específico, sino sobre toda la tierra. Aunque la ira de Dios mucho tiene que ver con el pueblo de Israel, mucho tiene que ver allá en el Medio Oriente, las consecuencias las va a sufrir toda la tierra. O sea, no solamente va a ser allí, la va a sufrir realmente toda la tierra. Los vientos en el Antiguo Testamento están asociados con juicios, y así lo veían los rabinos judíos. Los vientos los veían como parte de los juicios de Dios. Dice el versículo 2, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Aquí no se nos menciona el nombre de este ángel, pero cuando dice la palabra y vi a otro ángel, cuando usted vea eso, está hablando de otro ángel del mismo rango, del mismo tipo, de la misma jerarquía de aquellos que estaba hablando anteriormente. Si estaba hablando de que 4 ángeles se les dio autoridad o poder para hacer daño en la tierra, y salió otro ángel, cuando Juan está describiendo, nos está dejando saber esto, es que este otro ángel que salió también, viene también enviado de parte de Dios, viene como servidor de Dios, y también tiene una misión y también tiene poder. Es de esta misma jerarquía, otro ángel de esta misma jerarquía. Y clamó a gran voz, y dice que venía del lugar donde nace el sol, venía entonces allí del este, otro ángel. Y dice que tenía el sello del Dios viviente. Ahora, ahí ya comienzan las preguntas, ¿verdad?
¿Cuál era ese sello? ¿Qué decía ese sello? ¿O qué significaba ese sello? Bueno, el sello del Dios vivo transmite la idea de que, como los anillos que usaban los reyes, los anillos con los cuales las cartas oficiales eran selladas, con los cuales se le ponían en la mano y le daba autoridad. No se recuerda en muchas de las narraciones bíblicas que nosotros encontramos que los reyes pues premiaban a alguien cuando le ponían el anillo, y eso significaba autoridad real, era intocable en este aspecto. ¿Se recuerdan el caso de José en Egipto? Pues esto es lo que significa en el contexto para nosotros. Porque aquí en Juan le está hablando, no le está hablando a los ángeles, le está hablando ¿a quiénes? A ti y a mí. Usted tiene que hablarnos en un contexto que usted y yo entendamos, igual que aquellas personas que vivieron en ese tiempo. Proteger documentos oficiales, etc. El ángel llega a sellar o proteger de manera especial ¿a quiénes? A los escogidos de Dios. A estos escogidos que Dios tiene allí. Y nosotros vamos a hablar de ellos un poco más ahora. Y dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Delus, la palabra esclavo, siervos de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí Juan. Aquellos siervos de Dios, aquellos que han creído en Dios, aquellos que le sirven a Dios voluntariamente. Ahora, el mensaje era que el juicio se detuviera temporalmente. Que el juicio se detuviera temporalmente hasta que se hubiese terminado la misión de sellar a los siervos. Y algunos ven en esto una alusión a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, versículo 6, donde habla del sellamiento de hombres que habían confiado en Dios en el Antiguo Testamento en una ciudad donde Dios la iba también a poner bajo juicio. Y aquellos hombres habían sido sellados para cuando viniera el juicio de Dios en aquella ciudad, pues ellos la libraran allí. Interesante que Satanás, el gran imitador y falsificador, también quiere su sello, ¿verdad? Habíamos hablado de eso, o por lo menos lo había mencionado anteriormente. Él también quiere su sello. Y su sello también lo quiere en la frente o en la mano. Así como Dios tiene el sello de estos 144,000, Él también quiere implementar el suyo y lo va a implementar de todas maneras en ese tiempo o en la segunda mitad de este tiempo. Y dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿quiénes son estos sellados? ¿O quiénes son estos 144,000? Porque Juan oyó el número 144,000 y lo escuchó bien claro. ¿Sí o no? Y de hecho, fue bien específico. Ahora, este número es bastante debatido. ¿Verdad que sí? Este número es bastante debatido. El número y lo que significa, su simbolismo y todo eso, más que nada, es debatido. Mire aquí algunas opiniones con relación a estos 144,000 que usted y yo hemos escuchado montones de veces por ahí. Algunos opinan que es simbólico, que es un número simbólico, que es una multitud grande, que no necesariamente son 144,000 exactos, sino que es algo simbólico. Otros dicen que no, que sí, que es literal, que son literales. Otros dicen que representan a Israel en su totalidad, tanto los que vivieron en el Antiguo Testamento como los que vivieron en el Nuevo Testamento, y los que estén vivos cuando esto suceda, Israel en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque 12 por 12 son 144, y el 12 es los miembros de
las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, representando simbólicamente la totalidad del pueblo de Israel. Esa es otra opinión. Otros dicen que son escogidos de todos los tiempos, no necesariamente de Israel, sino escogidos de Dios a través de todos los tiempos. Otros que es un remanente escogido por Dios de Israel, un remanente escogido de Dios en Israel específicamente, y Pablo habla acerca de un remanente en Romanos capítulo 11. Y otros dicen que son los escogidos de su denominación, ¿verdad? Sí, porque también los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son de ellos. Ni siquiera de Israel, ni siquiera del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, es de ellos, y punto y coma. Y leía yo a un autor esta semana con relación a eso, que se tropezó con uno de ellos y entonces le dijo allí, no, pero nosotros somos los que tenemos los 144,000. Y él le preguntó, bueno, sí, pero dime de cuál tribu es. ¿De cuáles tribus son? Porque aquí habla de tribus. ¿De cuáles tribus son ustedes? Si fulano, el anciano de tu congregación, es uno de ellos y está revelado ya, ¿de qué tribu es? Claro que no le pudo decir, porque ni siquiera los mismos israelitas hoy en día saben muy bien ni de qué tribu son, porque las genealogías se han perdido en la historia. Los únicos que muy probablemente puedan trazar su genealogía serían los de Judá, los de Benjamín, porque los de Samaria, las 10 tribus del norte, ellos se mezclaron tanto que no están muy claras su genealogía. Los levitas serían algunos otros que pudieran trazarse un poquito acerca de esta genealogía. Nosotros vamos a hablar de genealogía un poquito ahora más adelante, pero existen más de 19 genealogías dichas en el Antiguo Testamento, y muchas de ellas incluyen a una tribu, otras no las incluyen. Aún en aquel mismo tiempo donde se escribió esto. Así que imagínense para nosotros hoy en día. Y sigue diciendo el versículo 5, porque Juan escucha 144,000 y Juan también le dan y le dicen específicamente quiénes son. O sea, yo creo que eso en realidad, hermano, no debería tener ningún debate para ninguno de nosotros. Para alguien que lee la Biblia honestamente y sin prejuicios, sin traer nada ya preconcebido en su mente, sino que la ley dice, bueno, pero ¿qué es lo que dice el español aquí? ¿Qué es lo que dice gramaticalmente esto que dice? Esto es lo que dice. Entonces no hay por qué espiritualizar esta parte de la Escritura cuando no lo lleva. Cuando no lo lleva, y Juan nos lo está diciendo. Y ahí está en pantalla, cada una de estas tribus mencionadas se le otorga 12,000 escogidos. De la tribu de Judá, ponga en cuenta que Judá no es el primogénito. ¿Quién es el primogénito? Está hablando de los hijos de Jacob, déjame esclarecer. ¿Quién es el primogénito de los hijos de Jacob? Rubén, ¿cierto? Pero aquí aparece Judá en la lista de Juan. Pero en la lista de Moisés aparece Rubén. Y en otras listas aparecen otros de primero. O sea que no hay un orden consecuente, pero en el Apocalipsis sí, la mayoría de los scholars entiende por qué Judá está de primero. Por la bendición de Jacob en el capítulo 49 de Génesis. Porque del cetro de él vendría, ¿quién? El león de Judá. Entonces, la mayoría de todos los comentaristas está de acuerdo en que sí, él va, aunque no fue el primogénito de los hijos de Jacob, lleva esta bendición porque Dios se la dio a través de Jacob a Judá. Así fue Dios y de ahí vino, así es Dios y de ahí vino el Mesías. Así que de Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí 12,000, de Manaseses 12,000, de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, también de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín
12,000. Ahora, aquí se nos dan los 12 nombres de las tribus y las cantidades de las tribus para conformar los 144,000 que van a llegar acá cuando se quite el sello. Cuando se quite el sello número 7, va a estar sucediendo, va a comenzar para ellos su ministerio. Ahora, esa es la lista que usted tiene delante de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 5 al 8. Esa es la lista que Juan ve, que Juan revela, que oye allá en los cielos y se le dice y él escribe, esta es la lista de los 144,000. Ahora, en Génesis capítulo 46, versículo 8 al 24, nosotros encontramos la lista de los hijos de Jacob, que conformaron ¿qué? De ahí sale el pueblo de Israel, ¿sí o no? Y la lista comienza así: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan y Neftalí. Estos son los hijos de Jacob. Ahora, cuando nosotros llegamos a Números capítulo 1, llegamos a Números capítulo 1, versículos 5 al 16 y versículo 34. Encontramos otra lista. Una lista de un censo que hizo Moisés con relación a los hijos de Israel por sus tribus. Y estos son los nombres del censo de Moisés: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Aser, Gad, Neftalí y Manasés. Ahora, estas tres listas que le estoy dando, hay más de 19, escuche, hay más de 19 en el Antiguo Testamento si usted las busca. Le estoy dando tres. Le estoy dando la que Juan nos da en Apocalipsis 7, acerca de los 144,000. ¿De dónde vienen? ¿De qué tribu vienen? Le estoy dando los hijos original de Jacob, donde viene el pueblo de Israel. Y le estoy dando la que Moisés copió y nos dejó aquí. Y hay muchas otras más allí. En estas tres listas hay ciertas discrepancias. Hay ciertas discrepancias que pues necesita uno hablarlas, porque no las va uno a ignorar y pasarle por encima y no hablarlas. La lista de Apocalipsis, búsquela ahí en la que usted tiene, son poquitos versículos. No menciona a un hijo de Jacob, Adán. No está ahí, ¿verdad? Si usted ha leído o ha estado en estudios bíblicos anteriormente relacionados con el Apocalipsis o estudios bíblicos relacionados con los 144,000, se va a dar cuenta, o ya sabía, o ya ha oído, que Dan no está en esta lista. Pero también hay algo interesante en esta lista de Apocalipsis, que Leví es sustituida por Manasés. O sea, la lista de Apocalipsis incluye a Leví, pero la lista de Moisés en Números 1 no incluye a Leví. Y usted sabe la razón por qué, ¿no? Porque está incluido en los hijos de Jacob Leví, sí, es uno de los 12, pero no está incluido en la lista de Moisés en el censo por las tierras. ¿Por qué? Porque ellos no tenían porción de tierra. ¿Entiende? Ellos comían y se alimentaban de lo que las otras tribus contribuían al templo. Esta tribu era sostenida por el resto. Ellos no tenían heredad como tal, su heredad era Dios mismo y Dios le proveía por medio de este sistema que Dios había ya orquestado.
Por lo tanto, ellos no aparecen en la lista de Moisés, porque no iban a tener posesión de tierra. Y eso es bueno saber esta parte de la historia, porque diga, la Biblia se contradice. No, no se contradice, hay una razón de ser. Hay una razón por qué. Dios lo había establecido así. Y varias listas del Antiguo Testamento son excluidos a ellos allí. Pero a pesar de esto, a pesar de que ellos son excluidos de una posesión de una tierra, ellos son una tribu. ¿Sí o no? O sea, no son una tribu para heredar tierra en este contexto, porque iban a atender las cuestiones sacerdotales del templo, ¿ok? ¿Cierto? Pero no dejaban de ser una tribu. Estaban registrados como una tribu como tal. Por eso también aparecen en el Apocalipsis, en Juan aparecen ellos allí. Ahora, aparecen en Apocalipsis y no aparecen en Moisés. Además, que se menciona a José y a Manasés en Apocalipsis, capítulo 7, en este que nosotros estamos estudiando. Cuando Jacob bendice a José, le dijo que le iba a dar una doble porción. ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos Génesis. Le dijo que le iba a dar una doble porción. ¿Por qué? Porque así es la gracia de Dios, así es el Dios soberano. Porque Dios lo había usado a él para salvar a toda su parentela, a toda su gente. Y le dio una doble porción y lo bendijo a él y bendijo a su hijo Manasés y bendijo a su hijo Efraín. Y Efraín vino a ser una de las tribus prominentes e importantes, mas en cambio no está en la lista de Apocalipsis. También, ¿te das cuenta? No está en la lista de Apocalipsis. Leví toma el lugar de Efraín en esta lista. Pero aún así, cuando Leví toma el lugar de Efraín en la lista, porque Efraín sí está en la repartición de las tierras, pero en la lista de Apocalipsis ya no hay necesidad de tierra. Ahora entra Leví, pero nos queda uno colgando todavía. Manasés también está en la lista de Apocalipsis. Nos queda uno, Dan. Dan desaparece. Desaparece. Y no está en esta lista que Juan oye de los representantes de su tribu para cumplir la misión de Dios. En estos 144,000 no está los representantes de Dan. Dice el comentario bíblico Bacon, dice lo siguiente con relación a este tema de Dan, a la tribu de Dan. Esta tribu falta en las tablas genealógicas de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 3 al 8, versículo 3 y capítulo 8, versículo 40. También está excluida Zabulón por alguna razón desconocida. La tribu de Zabulón está excluida en esta tabla genealógica de Primera de Crónicas. Se ha sugerido esto es lo que se ha sugerido, lo que yo encontré con relación a la tribu de Dan. No es 100%, no podemos decir que es así, pero esto es lo que se ha sugerido, que porque fue la primera tribu que se entregó a la idolatría cuando Dios había prohibido esto. Y Dios la sacó. No es que la exterminó o la eliminó, pero sacó su prominencia dentro de las demás tribus por ser la tribu contaminada, la tribu que contaminaba a las demás tribus. Porque fue la tribu que cedió, que se doblegó. Los primitivos escritos rabínicos enfatizan la apostasía de Dan. El testamento de los 12 patriarcas, y ese no es un testamento que está en la Biblia, ¿ok? Déjame decirlo, pero
es un testamento que es una obra pseudoepigráfica. Ahí está. Como dice, Dios bendiga tu corazón para que lo leas bien allí usted, nada más yo ni lo voy a repetir. God bless your heart, como dicen los americanos, con relación a eso. Pero es una obra, ¿y qué es lo que quiere decir esta palabra? Es atribuir una obra a alguien famoso sin poder comprobar su autenticidad. Es lo que quiere decir esta palabra allí acerca de eso. Sé que el testamento de los 12 patriarcas dice mucho acerca de la apostasía de la tribu de Dan. La explicación más antigua es esta, la de Irineo, por allá por el siglo II aproximadamente. Hablaban acerca de que de la tribu de Dan vendría el anticristo. Y entonces, por eso no figura en esta revelación de Juan de los 144,000. Esa sugerencia o esa especulación con relación a la tribu de Dan, específicamente con esto del anticristo, una gran mayoría de comentaristas no está de acuerdo. No está de acuerdo con ello allí. Dice el doctor Carballosa que eso tiene poco sustento exegético con relación al contexto del capítulo allí. Además de eso, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, cuando nosotros lleguemos allá vamos a estudiar de eso, pero se le puede decir desde ahora que el anticristo vendrá del mar. Dice que lo veía subir del mar. Y el mar tiene que ver con los gentiles. En este lenguaje simbólico que nosotros vamos a estar tratando en el Apocalipsis y que ya estamos tratando, habla de multitud que subían del mar. Está hablando de los gentiles allí. Sí, por lo tanto, no se cree que este planteamiento de Irineo sea fuerte realmente allí. La verdad es que no se sabe con certeza por qué no aparece y por qué los otros son cambiados. Pero, un dato curioso que encontré. Porque eso me ayudó a no irme por el lado de Irineo. Y sí, porque uno trata de encontrarle inmediatamente de dónde es que vendrá el anticristo, quién será, qué señales. No. Encontré algo con relación a ello y esto se encuentra en Ezequiel capítulo 48, versículo 1. Vamos a buscarlo allí. Si quiere, búscalo. Ezequiel capítulo 48, versículo 1. Quien lo tenga lo puede leer. Ezequiel capítulo 48, versículo 1 y también el versículo 32. Amén. ¿Y el versículo 32? Amén. Dejémoslo ahí ahora mismo. Entonces, en esta visión que Dios le da a Ezequiel con relación a la distribución de las nuevas tierras para el futuro, para este futuro que va a venir acá más adelante, ¿okay? Para este futuro que nosotros vamos a hablar después, posteriormente, aunque Dios excluye a Adán de los 144,000 de tener una representación de 12,000
siervos proclamando el evangelio por todo el mundo en este tiempo de la gran tribulación, aún así Dios, en un acto de soberanía, en un acto de gracia, de misericordia, la incluye nuevamente en la distribución de las tierras futuras que vendrán. Por lo tanto, entiendo que no tiene que ver la especulación con el anticristo. Tiene que ver quizás a lo mejor por la idolatría o por alguna otra acto que Dios quiso disciplinarlos y quitarle el privilegio de servirle en la gran tribulación, de tener una representación de su tribu en ese tiempo. Pero eso fue Dios quien lo decidió allí. Así que, volviendo al tema de los 144,000, ¿quiénes son? Bueno, son 12,000 hebreos de cada tribu mencionada aquí para un total de 144,000. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien quiere venir con otra hipótesis o otra filosofía o encontrarle un simbolismo o encontrarle una interpretación aparte de la que la Biblia ya dice, pues ese es muy su problema de ello, pero yo prefiero quedarme con la explicación que la propia Biblia da. Y si la Biblia misma nos dice que son 12 de esta tribu y la identifica, porque aquellos que dicen que es simbólico, como posteriormente cuando vamos a ver aquí más adelantito en estos versículos, como cuando el lenguaje cambia para hablar de la multitud que estaba delante del Cordero que habían emblanquecido sus ropas, cómo ahí usa la palabra multitud para hablar de una gran multitud incontable, mas en cambio para estas 12 tribus las numera perfectamente, estrictamente, cada uno por número. No podemos hacerlo todo simbólico. Juan escuchó bien claro y Juan es enfático y volvió a repetir, yo escuché. Algunos se basan y dicen, pero no lo vio. No necesitaba oírlo, lo escuchó. No necesitaba verlo, lo vio, lo escuchó. Lo escuchó de parte de Dios. Y escuchó el número muy claro y lo detalló allí con relación a esto. Así que, ahora, volviendo atrás, ¿qué es el sello que le pusieron en la frente a estos 44,000? Porque se recuerda que otro ángel salió y dijo que todavía no se ejecutara el juicio de los 4 ángeles que iban a traer viento, sino hasta que sellaran en la frente a estos 144,000. Vayamos y adelantémonos un poquitito nada más, solo un versículo, no vamos a, porque después vamos a llegar a él. Corran las páginas de su Biblia a Apocalipsis 14:1. Un par de páginas nada más, porque allí se mencionan también estos 144,000. ¿Y qué dice allí? Si alguien que lo encontró lo pueda leer. Amén. Entonces la Biblia nos dice cuál fue el sello que le pusieron. ¿Sí o no? El nombre del Cordero y el nombre del Padre. Algo moral, algo espiritual, pero algo que era entendible. Cualquiera que lo veía sabía. Ya. Es algo similar a la señal que le puso Dios a Caín. Después de haber cometido el homicidio que cometió a su hermano Abel, para que no lo matase cualquiera que lo encontrara, ¿qué fue lo que Dios le puso? Una señal. Y cualquiera que lo viere, esta señal era una señal, algo espiritual, algo que no permitía que le fueran a hacer daño. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos dice que estos varones tenían el nombre escrito del Cordero y de su Padre en la frente. O sea, en otra palabra, la frente es el contacto visual que tenemos, aquí el rostro.
¿verdad? Vamos a hablar con alguien, cuando andamos buscando a alguien, lo vemos, hacemos ese contacto. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que no van a estar escondidos, no van a ser cristianos secretos, se van a reconocer por sus frutos donde quiera que estén. Cualquiera va a reconocer que son cristianos y por causa de esto van a haber problemas, claro, porque va a ser en este tiempo. Va a ser en ese tiempo. ¿Okay? Ya después cuando lleguemos allí al capítulo 14 hablaremos un poquito más de ellos, de los 144,000, porque ellos también cumplen una función. La función que hacen en la tierra y la función que hacen en los cielos. Hoy vamos a hablar la de la tierra. Allí en el 14, si usted lo lee, después más adelante va a ver la función en los cielos que ellos hacen allí. Los sellos y las señales son muy usadas por Dios en la Biblia para hacer ¿qué? Una distinción. Ya hablé de Caín, pero también en Egipto, que fue lo que Dios instituyó allí en el capítulo 12 de Éxodo, el momento de la Pascua. Que pintaran, ¿verdad? Como una ¿qué? Señal, ¿cierto? Como una señal para que la muerte no entrase dentro de las familias de los hebreos en Egipto y matara al primogénito allí. Bueno, en el Nuevo Testamento, Dios puso señal a la iglesia que viene a levantar. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, antes de que me corra el slide para el otro slide, ¿nos podrán identificar la gente? Porque Dios sí nos identifica, Dios sabe la señal, pero ¿nos podrán identificar afuera la gente? Así como identificarán a estos 144,000. ¿Podrán? Deberían de identificarnos. Porque la señal debe ser bien obvia. La señal debe dejarse ver. Y para que tenga un glimpse, un concepto nosotros de muchas veces que no es que todo Dios lo espiritualiza, algunas cosas son literales, pero otras cosas realmente no se ven, pero están ahí. Todos nosotros conocemos el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí está ahora. Ahora sí, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados. Dios nos ha sellado. Como selló a esto, como mandó a sellar a estos hombres en el futuro, para que hagan una misión. Asimismo te selló a ti y a mí para una misión también aquí, y también porque nos ha apartado. ¿Ve? Qué maravilloso. Más en cambio, la gente nos mira y dice: ¿dónde tú estás sellado? Yo no veo una marca. No tienes que verla, está aquí adentro. Pero es bueno que otros vean el fruto de esa marca en tus hechos, en tu manera de vivir, en mi manera de vivir. ¿Das cuenta? Y diciendo: sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es el adelanto, que es el down payment. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De nuestra herencia. Tenemos herencia. Y este sellamiento es algo que dice: tú eres propiedad mía. No hablamos ahorita del simbolismo de los sellos, que tiene que un sello que es algo algo oficial, para un documento oficial, para proteger la privacidad de un documento, para sellar algo, para decir: este es de mi propiedad. Bueno, eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo. Dice: él y ella son míos. Son míos. Ya yo los sellé. Los sellé en el corazón, dice el apóstol Pablo. Y lo dice también aquí en Efesios. Y dice que somos sellados hasta, o sea, por un momento. O que
Dejemos aquí este cuerpo en esta tierra y después Él nos va a juntar nuevamente, o que Él venga y nos transforme como Él quiera hacerlo, en su momento Él lo hará. Pero es temporal ese sello va a ser temporal porque tenemos una herencia. Más allá dice, herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuál será su función de estos 144,000? Que Juan oyó el número. ¿Por qué es que Dios lo sella? ¿O para qué Dios lo sella? Este grupo grande de creyentes judíos son separados por Dios para testificar al evangelio en todo el mundo durante la tribulación, lo cual incluye la época o el periodo de tiempo de persecución del anticristo al pueblo judío y a todo aquel que se llame cristiano. Entonces ahí ellos van a estar corriendo un riesgo grande, pero no lo podrán tocar. Más en cambio, a los 2 testigos que van a salir después también durante este tiempo, sí les van a dar muerte. Ellos van a testificar y van a hacer grandes señales, pero van a morir. Por eso cuando lleguemos al capítulo 14, más adelante, al capítulo 14, vamos a hablar de esos 144,000 de nuevo. Porque ellos salieron de este periodo, la gran tribulación, dice la Escritura. Es bueno resaltar que estos judíos no serán los únicos salvos durante este tiempo, al igual que habrá gentiles que también serán salvos en ese tiempo. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24, versículo 14, y si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio en todo el mundo, como debe estar siendo predicado hoy también en todo el mundo. ¿Okay? Pero estos también lo van a predicar en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, lo que le estoy tratando de decir, que podamos ver la picture grande, es que con el rapto de la iglesia, Dios no cesa de alcanzar las almas. Dios no detiene su obra redentora. Eso es lo que estoy tratando de que veamos, que el plan de Dios continúa. Es mucho más grande de lo que nosotros quizás podemos imaginar. El doctor David Jeremiah, que escuchaba ayer, estaba escuchando un CD de él que tengo por ahí, sobre este tema de los 144,000. Él es apasionado con este asunto de las cosas del fin. Y escuché algo de él. Y dice él que no habrá, que él cree, y esta es su opinión particular de él, que no habrá un gran avivamiento antes del rapto de la iglesia, pero que sí lo habrá posteriormente al rapto de la iglesia por causa de estos 144,000. Él cree que los avivamientos que han habido ya han habido. Pero, y entonces él citaba algo curioso, él dice, imagínense 144,000 Billy Graham en el mundo. Por donde quiera que vayan, van con el poder del Espíritu Santo llenando y hablando y que se trastorna el mundo, como le dijeron a Pablo. Tú eres de los que estás trastornando el mundo. ¿Ok? Y a causa del testimonio de estos 144,000, a causa de la predicación del evangelio de ellos, esa gran multitud que va a entrar delante del trono de Dios con las ropas emblanquecidas, que nosotros vamos a ver ahora más adelante aquí. Sigue diciendo entonces el versículo 9, la segunda visión de Juan, el capítulo 7.
La segunda visión de Juan, el capítulo 7, es el fruto del testimonio del Evangelio. Y comienza en el versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Ve la diferencia entre Juan allá sí da el número exacto y acá no se podía contar? Nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Ahora, este grupo de personas es diferente a los 144,000 que estaban aquí. Y esta visión contrasta un poco con la otra visión. ¿Por qué? Bueno, porque allá se nos da el número exacto, 144,000. Acá no se nos da un número exacto. Allá se nos dice la procedencia de la nación judía y de cada tribu donde era. Acá en esta visión ahora se nos dice de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, en general, no solamente judíos, sino gentiles también. Contrasta en esto. Allá los 144,000 estaban en la tierra, esta multitud que ve ahora está en el cielo, diferente. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se menciona esto? No, por varias razones yo creo. Porque aún a pesar de que la salvación puede costarle la vida en el tiempo de la gran tribulación, habrá fruto. Habrá fruto. Mientras más se incrementa la persecución, más corre o más crece el Evangelio. Cuando en China pensaban que habían erradicado las Biblias y habían erradicado el Evangelio en China, habían más de 1 millón de cristianos chinos en China, adorando on the ground, adorando a Dios. Cuando los países comunistas piensan que han erradicado de la sociedad el Evangelio, la religión, no se dan cuenta que más crece el Evangelio. Más crece el Evangelio allí. Segunda razón, porque esto ofrece esperanza para los que no se fueron en el levantamiento de la iglesia. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que venga hoy el Señor y levante su iglesia y nos vayamos. Pero qué pesar por aquellos que se quedan, ¿verdad? De repente tendríamos familia, amigos, compañeros que se queden. Pero qué bueno para dejarles saber, arrepiéntete, tienes tiempo. Pero aún si después te llegas a quedar, no doblegues el brazo, no te entregues, no te dejes que el anticristo te controle, que te marque, que ya le pertenezcas a él. No vendas tu alma a él, porque hay todavía aquí esperanza. Wow, qué consuelo para uno. Que uno dice, bueno, si te quedaste en el rapto ya no hay más nada para ti. No, sí hay todavía. Lo que va a costar. Va a costar. Muy probablemente a muchos les va a costar la vida. Eso dice la palabra. Pero sabe, aunque cueste la vida, hay esperanza de reunificación nuevamente. ¿Ve? Y tercero, porque esto brinda un cuadro amplio de la gracia y misericordia de Dios, obrando en medio de un ambiente hostil. Esto brinda brinda esperanza en medio de un ambiente hostil, y todavía faltan acá las copas. ¿Okay? Todavía faltan acá las persecuciones. Aquí es donde la cosa se va a poner peor. Pero aún
con eso, peor. Esto brinda esperanza, ese versículo brinda esperanza. Que hay multitud tan grande de toda lengua, de toda nación, de todos lados, que va a creer, que se va a arrepentir y van a decir: cuánto lamento haberme quedado. Yo sabía que lo que me estaban diciendo era verdad, pero yo por necio, por testarudo, por testaruda, no le hice caso a fulano, mengano, o la palabra que oí, o el mensaje aquel que me dieron, no le hice caso y ahora me quedé. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué haces? Cree. Cree. Y todavía hay chance. ¿Verdad que sí? Entonces, dígame usted, ¿qué Dios ofrece? Second chance. Solo uno que es lleno de amor y misericordia. Porque los demás no. Y esto es bueno que lo sepa la gente. Porque sabe, usted y yo no le podemos forzar a nadie a aceptar a Jesucristo. No lo podemos hacer. Ni Dios quiere que lo hagas tampoco. ¿Vio? Pero usted y yo sí le podemos decir: te estoy dando testimonio, te estoy diciendo la palabra. Si en algún momento pasa esto en nuestra generación, en vida nuestra, y te llegas a quedar, quiero que sepas que hay oportunidad. Hay que hablárselo tan claro como el agua, hermano. Tan transparente hay que decírselo, para que sepan que hay oportunidad. ¿Sabe que hay una película? ¿Usted la ha visto? Hay una película, hay libros, hay series viejísimas. Left Behind. Dejados atrás, ¿verdad? Dejados atrás trata con este tema. Trata con este tema. De que este piloto se quedó. Y ahí está Kirk Cameron, que ha seguido después mucho haciendo en el evangelismo y todo esto. Vamos a detenernos aquí, vamos a dejarlo aquí por esta noche. Creo que es tiempo de dejarlo ahí. Y la semana que viene lo retomamos en el versículo 11. Lo vamos a retomar en el versículo 11 para terminar el capítulo y después comenzamos el 8 sin ningún problema porque es autoseguido. Pero dice que con palmas en las manos. O sea, en otras palabras, estaban delante del Cordero celebrando, festejando, con alegría. ¿Por qué? Porque estos habían aprovechado la segunda oportunidad. Yo creo que esto es digno de correr la voz. Cuando uno evangeliza, yo creo que yo a partir de ahora voy a empezar a incluir este plan también. Es mejor ahora, es mejor que hagas tus cuentas ahora. Pero, quiero que sepas que si te llegas a quedar, todavía tienes esperanza, te va a costar más. Te va a costar más, pero tienes esperanza. Creo que vale la pena recordarlo. Dios los bendiga. La semana que viene regresamos con el versículo 11 en adelante.